Hola, habíamos en la última conferencia anunciado que en esta empezaríamos a tratar lo que es el derecho de asociación a partir de una breve referencia a la historia del movimiento obrero y sindical. La primera cuestión que interesa dejar debidamente establecido es si los sindicatos y las asociaciones obreras con las que tratamos en estos días corresponden de una parte a esa convicción que a veces se ha difundido y existe en nuestros países respecto de por qué los seres humanos se asocian y se aduce corresponder a un instinto gregario, como lo señalarían algunos estudiosos del mundo social, entre ellos Augusto Comte fundamentalmente. Se cree entonces, en primer lugar, que las asociaciones corresponden a este instinto que se encuentra de alguna manera en la condición humana. Estas apreciaciones no alcanzan a decirnos por qué ni qué es en definitiva este instinto gregario. Y el otro tema es si las asociaciones obreras efectivamente son el resultado de la evolución de otras formas asociativas que igualmente se encuentran en el desarrollo histórico humano y claro, obviamente de esas que habían sido constituidas bajo el régimen feudal. De tal manera que estos dos aspectos los vamos a tratar en principio. Sobre lo primero, he dicho que nadie nos ha podido explicar hasta ahora en qué consiste ese instinto gregario. Desde las concepciones sociológicas, antropológicas y psicológicas que asumen esta aparente cualidad o condición de la especie humana, se nos dice sencillamente que hay ese instinto que consistiría en esta tendencia a vivir con otros o a convivir con los demás de la misma especie. Ese instinto, por lo mismo, si es que apenas atañería a ese tipo de cualidades, podríamos entonces también decir que existe, por ejemplo, en una manada de búfalos o en una manada de leones. Creo que la explicación, como ustedes pueden apreciar, resulta tremendamente insustancial, poco, diríamos, sustentable. Sin embargo, es entonces necesario plantearnos desde nuestra perspectiva cómo es que entendemos ese proceso de sociabilidad. Cuando desde la perspectiva del materialismo histórico entendemos cómo los seres humanos desarrollan su vida social a lo largo de la historia y a partir de las primeras condiciones de existencia de los homínidos, podemos apreciar que, claro, una cuestión natural inevitable es la procreación. Y en función de la procreación, la necesidad justamente de que la madre, por lo menos, deba convivir con los críos o con las crías, con los seres que han sido procreados, en función de esa necesidad vital de su alimentación. Desde allí entonces estamos apreciando que
podríamos aludir a este requerimiento natural de la supervivencia como uno de los factores centrales, evidentemente, de esa necesidad de convivir, de estar junto a otros. Obviamente, eso explicaría una primera, diríamos, necesidad de la relación social. Pero en la medida en que todo ser humano crece y va generando posibilidades de relacionamiento con su entorno, lo más probable es que debamos asumir que ya no es suficiente seguir pensando que un adulto o un joven que ya no requiere de amamantarse de la mama, eh, por esa sola circunstancia de haber estado junto a ella, debe continuar adscrito a una determinada asociatividad. Y allí entonces es que entra la posibilidad de entender que esas relaciones están condicionadas o determinadas por otro tipo de factores. Y esos otros factores obviamente aluden al hecho de que todos los seres humanos, necesitando proveerse de los medios necesarios para su subsistencia, obviamente tienen que participar en el proceso productivo. Y en las comunidades primarias de la vida humana, esa opción obviamente está requiriendo del mayor concurso posible de brazos, de piernas, de órganos que habiliten a cada individuo para contribuir justamente a lo que necesita el conjunto de los seres humanos que están conviviendo. Si hablamos entonces de que se requiere frutos, indudablemente entre más individuos participan en la recolección, obviamente será posible cuantitativamente mejorar la satisfacción de las necesidades. Y con mucha mayor razón si se trata de la caza. En la medida en que más individuos estén en condiciones de participar en la caza de otros animales o de animales para satisfacer las necesidades de carne o proteína, entonces es obvio que la presencia de esos más aporta significativamente a la eficacia de la actividad de caza. Es allí entonces donde se entendería en realidad existe la condición de la asociación. Y por eso es que a lo largo de la historia humana, entre más se diversifica la división del trabajo, entre más elementos o más posibilidades de atender diversas posibilidades de producir, es que entonces los seres humanos, en lugar de dispersarse, más bien se van requiriendo mutuamente, porque ahora nosotros no podemos prescindir del productor de zapatos, nosotros no podemos satisfacer nuestra necesidad de esos implementos por nuestra cuenta, no es posible que podamos nosotros satisfacer la necesidad de alimentación o de vestido o en general de cualquier medio de vida que está en nuestras necesidades, no digo lo podemos satisfacer por nuestras propias manos, por nuestros propios órganos, por nuestros propios medios. La división del trabajo, entre más inclusive especializada es, más específica es, obviamente genera mayor necesidad de presencia social, porque los individuos pasan a depender cada vez más de esos productores que satisfacen o generan los bienes para satisfacer las necesidades. Ahora lo hemos visto en temporada de pandemia, cómo efectivamente nadie de nosotros habría podido sobrevivir si esos
productores del agro, por ejemplo, no habrían estado actuando y activando y generando los bienes y comercializando también los bienes para poder lograr que lleguen a nuestros hogares. Siendo así, entonces, las relaciones sociales de producción son justamente el elemento medular de la asociación. Los seres humanos nos asociamos en función de la producción de los bienes necesarios para la vida. Y esas relaciones sociales que se gestan en la producción, por ello mismo, son lo que configura el basamento central de toda existencia social. No hay sociedad que pueda prescindir o gestarse o constituirse y existir al margen de las relaciones sociales de producción. Y dicho así, entonces, obviamente son esas mismas relaciones sociales las que a lo largo de todas las posibilidades de convivencia humana van a estar permeando esa relación entre los seres humanos. De allí que entonces las asociaciones obreras efectivamente no existan de ninguna manera en todo tiempo, sino que respondan también a las determinaciones propias de la existencia de la sociedad capitalista. Aquí podemos notar entonces que resultaría un absurdo creer que las asociaciones obreras son lo mismo que las asociaciones que pudieron haber existido o formas asociativas que pudieron existir en el esclavismo o en el feudalismo. Y si bien es cierto, habrá de alguna manera algún hilo que en algún sentido conecta esas formas asociativas precedentes con las futuras, lo que hay que tener claro es que las dinámicas asociativas de cada época histórica están determinadas no por los precedentes formales de las asociaciones anteriores, sino por las condiciones histórico concretas en las que se desarrolla la posibilidad y necesidad de asociarse. Siendo así, entonces, lo que nosotros podemos señalar es que las organizaciones obreras nacen entonces en la sociedad capitalista. La sociedad capitalista por lo mismo va a imprimir su sello en las sociedades obreras. La sociedad capitalista va a determinar cuándo, cómo y para qué surgen esas organizaciones obreras. Y aquí entonces una primera cuestión. ¿Por qué es que los obreros en el capitalismo generan asociaciones como las que ahora vemos? El desarrollo capitalista, como todos sabemos, genera condiciones de trabajo diferentes a las que tal vez existían en otros momentos de la historia. O por lo menos, esas nuevas condiciones permiten justamente que surjan otros elementos que antes no fueron posibles. La concentración de trabajadores en los mismos sitios de trabajo y adicionalmente, incluso la concentración de obreros en centros habitables de determinadas estructuras y organizaciones sociales como las ciudades, permite que entre esos obreros haya mayor posibilidad de comunicación y de compartir experiencias e intereses. Se dice que justamente son esas realidades objetivas las que logran posibilitar que entre los obreros se desarrollen estos elementos de una conciencia común de clase que antes probablemente no siempre fue posible entre las clases oprimidas del esclavismo y el feudalismo. Sin embargo, de que entre grupos
de esclavos, como en el caso, por ejemplo, de la experiencia de Espartaco. Obviamente se nota que hay justamente este elemento de comunión entre los interesados en librar la lucha contra la esclavitud, o inclusive entre campesinos y siervos de la gleba de la época feudal. Las posibilidades que ellos tenían eran probablemente más casuales o más ocasionales que estas que ahora en la sociedad capitalista se vuelven obviamente permanentes, se vuelven generalizadas y por lo mismo estables. No hay centro laboral donde no se produzca esta posibilidad de que los trabajadores compartan las condiciones de existencia y a partir de esas condiciones de existencia generen comunidad de intereses y la posibilidad de tener conciencia de las condiciones de explotación en las que se mueven todos. Del mismo modo, entonces, los trabajadores empiezan a entender que además de tener igualdad de intereses, además de tener igualdad en las condiciones de vida, además de soportar las mismas condiciones de explotación, también están impedidos individualmente de poder o de lograr dialogar o atender la relación individual de trabajo. El poder del empleador o de sus representantes o de quienes intermedian en el ejercicio de la dirección de la producción entre el empleador y los trabajadores, hace que el trabajador se sienta completamente imposibilitado, incapaz y sin ninguna posibilidad de lograr negociar y alcanzar objetivos de mejora en la relación laboral frente a su empleador. Las pretensiones de modificar sus reglas laborales, sus determinaciones en el ejercicio de su trabajo, cuando habla con el capataz de la fábrica o cuando habla con el propio gerente de la empresa, muestran que evidentemente son posibilidades que se anulan porque el capricho o el interés inclusive natural del empresario no pueden dar pie a ese tipo de pretensiones individuales de los trabajadores. Por eso mismo entonces, eso mismo empuja al trabajador a concertar, a coaligarse, a tratar de juntar su interés al de los demás para reclamar otras posibilidades de la relación laboral. En muchos casos, inclusive la impersonalidad de la relación laboral también obliga y empuja a los trabajadores a esa acción coligada. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en muchas de las fábricas, en muchas de las empresas, en muchos de los centros laborales del campo o de la ciudad, las relaciones que se ventilan entre los trabajadores y los empleadores no se hacen por la vía del trato directo con el dueño de la empresa, sino por la vía de los intermediarios que actúan en representación del empresario. Y por eso es que el Código del Trabajo inclusive contiene normas para regular hasta la responsabilidad de estos intermediarios o de estos representantes en la relación laboral. Dicho esto, entonces, es evidente que estas condiciones también motivan a que los trabajadores deban tratar de atender sus relaciones con sus empleadores de manera colectiva. Vamos a ver entonces ahora cómo es que a partir de estas condiciones el movimiento obrero se mueve en la historia hasta llegar a nuestro tiempo. Bien, obviamente hemos dicho que el movimiento obrero y sindical
corresponde a esta etapa del desarrollo histórico o a este modo de producción del desarrollo histórico de la humanidad, es decir, el modo de producción capitalista. Con anterioridad, en el régimen feudal, sobre todo, las organizaciones que determinados sectores de la producción generaron fueron conocidas como organizaciones de artesanos fundamentalmente o de personas dedicadas a ciertas actividades. Y ellos efectivamente constituyeron lo que se conocían como los colegios, las odalitas, las guildas, las corporaciones o los gremios. Inclusive en algunas partes adoptaron nombres peculiares como compañías o compagnonages, creo que así se pronuncia en el caso de Francia. Y entonces digo, dependiendo de en qué país estamos, dependiendo de, obviamente, las circunstancias y la motivación y la conceptualización, pues adquirieron distintos nombres, distintas denominaciones. Estos mecanismos asociativos o estas formas de asociación son básicamente, digo, formas asociativas que se configuraron por parte de trabajadores del tiempo del feudalismo, con la particularidad de que obviamente la casi totalidad de ellas no constituían de ninguna manera asociaciones de los, para decirlo usando un término tal vez inapropiado para la época, pero para connotar muy claramente lo que pretendemos señalar, no constituían asociaciones de los dependientes. En el caso del taller artesanal, en donde teníamos al maestro dueño del taller y por debajo de él a los operarios y a los aprendices, obviamente quienes accedían a la organización del colegio o de la guilda, o de la corporación o del gremio, no eran precisamente los aprendices ni los operarios, eran los maestros, porque efectivamente incluso a ellos les estaba reconocido el derecho a esa participación. La legislación de esos tiempos en varios de los países, sobre todo en Europa, estaba orientada justamente a que quien había adquirido la calificación o el reconocimiento de maestro, él pueda acceder a la participación en este tipo de sociedades. Dicho esto, entonces, los obvios intereses que defienden este tipo de asociaciones u organizaciones no son la de los trabajadores de más abajo, no es que allí se configuran organizaciones para defender el interés de los trabajadores más, diríamos, ubicados en la última escala o en las escalas de abajo de la organización social. No. Esas organizaciones, esas asociaciones están para defender los intereses de los que podríamos decir eran para la época también dueños de medios de producción. El maestro del taller era el dueño de los medios de producción con que se trabajaba en el taller y aún así, inclusive si es que el operario aportaba con alguna herramienta, efectivamente lo medular, lo sustancial, lo importante del proceso productivo y de los medios de producción estaba bajo el control y la decisión del maestro. Y por lo mismo, entonces, si ellos son los que participaban en estas asociaciones, eran esos intereses los que aquellas defendían.
En el caso de las organizaciones obreras, por eso la primera característica que les diferencia de estas asociaciones es que justamente están constituidas por obreros, por trabajadores, por individuos que no poseen los medios de producción. Y consecuentemente los intereses que van a defender son los intereses de los que van a disputar condiciones de trabajo, las condiciones de la contratación con los dueños de los medios de producción. Visto así el tema, entonces, esta es una importante modificación de la asociación y por eso mismo decimos, no hay aquí una herencia o una transferencia de estas formas asociativas a las otras. Si algo pudiera existir, efectivamente, tal vez eh, lo encontraríamos en su parte más formal, en el hecho de que todas constituyen asociaciones o reuniones de personas, en todas habrá la posibilidad de pensar que existirán individuos que dirijan, que organicen, que cumplan ciertas funciones, pero no más, es decir, la parte más epidérmica de lo asociativo estaría de alguna manera presente en las subsiguientes asociaciones obreras, pero ya respecto de su naturaleza, de lo que implica la asociación obrera, encontramos sustanciales distancias con estas asociaciones del tiempo del feudalismo. Y una de las primeras diferencias es esta. Mientras en aquellas se defiende el interés de los dueños de los medios de producción, en las obreras se defienden los intereses de los que no son medios de producción, son dueños de los medios de producción, para justamente defender intereses ante los dueños de los medios de producción. Dicho esto, entonces, estamos ante asociaciones de los asalariados. Esta es la principal, entonces, característica de estas asociaciones. Son los asalariados quienes las conforman. Y por lo mismo, entonces, los intereses de clase que defienden son distintos, diferentes. ¿Sí? Para que las asociaciones obreras puedan existir, por lo mismo, entonces, estamos ante la necesidad de que en las sociedades se configuren las relaciones de producción capitalistas, aparezcan los asalariados en las relaciones de producción y durante un tiempo haya ese proceso natural y necesario de maduración de esa configuración de esos asalariados como clase para que vayan también provocando la configuración y constitución de sus asociaciones. Por ello mismo es que incluso no es que desde el inicio los obreros se asocian. Buena parte de la primera fase del desarrollo capitalista, los trabajadores no logran constituir asociaciones. Y al contrario, las manifestaciones asociativas están debidamente proscritas, reprimidas, porque al capital o al sistema capitalista y a los dueños de los medios de producción les resulta obviamente nada apropiado ni admisible que los obreros actúen coaligados, unidos y organizados para defender sus intereses. Es más fácil someter a los individuos que someter a colectividades. Dicho esto, entonces, vamos viendo que el movimiento obrero no es que
aparece por el hecho del aparecimiento del capitalismo. Los procesos de constitución de los movimientos de clase no operan por el solo hecho del aparecimiento de las clases en la realidad social. Las clases sociales normalmente existen, para decirlo de alguna manera, de hecho, porque claro, el sistema configura la existencia inevitable de esas clases en la sociedad. Es lo que desde el pensamiento sociológico y político se conoce como la existencia de las clases en sí. Kant, cuando hablaba de los sujetos, justamente hablaba del sujeto en sí y del sujeto para sí. Y Marx después traslada esa interpretación a la comprensión de lo que son las clases sociales también en la sociedad capitalista. Y allí dice que el hecho de que los obreros aparezcan como asalariados en la sociedad capitalista no necesariamente los constituye en una clase para sí, sino en una clase que existe empíricamente en la realidad, es una clase en sí, pero sin conciencia de lo que es y de cuáles son sus intereses. Porque cuando los obreros entienden su realidad, cuando los obreros conciben por qué y para qué están, cuando además aprecian el valor de su presencia y además dan cuenta de las condiciones inapropiadas a las que son sometidos en las relaciones de trabajo, allí es que recién dan cuenta también de que son un conglomerado que constituye una clase social la más relevante de la sociedad capitalista y por lo mismo también con intereses propios que no son los de su empleador, que no son los de los campesinos, que no son los de los dueños de las fincas o de las haciendas, sino propios de su condición de trabajadores asalariados. Y allí es que entonces comienza a gestarse esta existencia de clase para sí, cuando empieza a disputar intereses para su propio desarrollo como clase o para satisfacer las necesidades de los que son miembros de su clase. El capitalismo entonces propicia la existencia de la clase obrera que en un determinado momento se configura también en una clase obrera para sí. Nacen los asalariados, pero en determinado momento es que recién esos asalariados entienden sus relaciones con el capital y con la dinámica capitalista. Y por eso es que no desde el inicio los obreros empiezan a plantear reivindicaciones que sean generales para su clase. Las reivindicaciones iniciales que plantean los trabajadores probablemente se mueven en el nivel individual de cada uno o en el mejor de los casos en el nivel de la empresa o del centro laboral donde trabajan y laboran grupos de trabajadores, pero reivindicaciones de naturaleza general no es que se plantean sino hasta cierto momento. El desarrollo de estas luchas obreras por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores son las que, o es lo que va a permitir que justamente ese movimiento obrero se vaya configurando y vaya construyéndose. Aportan a esa comprensión y a ese desarrollo de una parte el manifiesto comunista de Marx y Engels, que inclusive después daría lugar a la asociación de una serie de dirigentes de los trabajadores, tanto desde la presencia de intelectuales cuanto de obreros ligados a la producción, y que terminarían hasta configurando lo que se conoce como la famosa Asociación Internacional del Trabajo, que sería el
es el embrión de lo que después terminaría siendo la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Las luchas de los obreros en determinado momento se desarrolla por reivindicaciones que evidentemente adquieren relevancia porque disputan elementos tan trascendentes como la regulación de la jornada de trabajo a partir de esta denominada doctrina de los tres ochos que reivindica para los obreros también el derecho a la educación, el derecho a la recreación y a vivir con la familia, por lo menos durante 8 horas en cada caso, y obviamente el restringir la jornada laboral a 8 horas. Visto así, efectivamente, el día, las 24 horas debieran ser distribuidas en tres ochos que permitan atender estas tres necesidades que deben tener o deben ser parte de la vida de todo trabajador y de toda familia obrera. Otros movimientos, efectivamente, desarrollaron otro tipo de reivindicaciones. Y la historia del movimiento obrero ha tenido expresiones bien interesantes, como aquella que alude, por ejemplo, al inicial y rústico, diríamos, movimiento ludista que se produjera en Inglaterra y que correspondió fundamentalmente a esta organización o actuación de obreros que bajo el comando del dirigente Lud, de apellido Lud, por eso el nombre de ludismo, en principio se plantearon oponerse a la incorporación de las máquinas a la producción y se plantearon destruir justamente máquinas creyendo que esa era la tarea que debía atender la lucha obrera en ese tiempo. Obviamente este tipo de comprensiones no dan cuenta que el tema no está en la evolución de los medios de producción, en el desarrollo de las fuerzas productivas, sino fundamentalmente en las relaciones de producción y sobre todo en las relaciones de propiedad que dentro de las relaciones de producción vuelven injustas a todas las demás relaciones, como por ejemplo las relaciones de distribución o las condiciones de sobrevivencia y consumo que tienen los trabajadores en el mundo capitalista. Siendo así, entonces, digo, hay una serie de expresiones de ese movimiento obrero que, digo, tiene episodios como el ludista al que hemos aludido, o como el movimiento cartista, que fue uno de los primeros justamente que reivindicó el derecho a la participación electoral con el voto universal, exigiendo que los trabajadores, siendo parte de la sociedad, no solamente puedan gozar de derechos civiles, sino también de derechos políticos, a fin efectivamente de reclamar la posibilidad de la participación representativa de esta clase en el Parlamento inglés. El movimiento cartista se denomina de ese modo justamente porque adopta como una bandera de lucha un programa que fue llamado Carta, dirigida justamente a la monarquía inglesa de la época para reivindicar este tipo de derechos de los obreros ingleses. Ese movimiento cartista obviamente también tuvo incidencia en Europa y por Europa se desarrolla en esos tiempos, justamente estamos hablando de más o menos el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, se desarrollan manifestaciones de esta índole en el movimiento obrero de esos tiempos.
El movimiento obrero entonces, digo, ha tenido episodios, manifestaciones importantes que recomiendo revisarlas a ustedes en los libros que hemos dejado sugeridos para su lectura, para que haya una, si se quiere, mayor profundización de estos elementos. Y lo que interesa al final de esta conferencia es decir que la asociación obrera, como hemos dicho, siendo que se opone a los dueños de los medios de producción, no iba a ser admitida por ellos y obviamente provoca que al inicio, en las primeras manifestaciones de la organización obrera, exista más bien legislación que proscribe a toda forma asociativa de los trabajadores. Recuerden ustedes además que la Revolución Francesa y todo el movimiento liberal en Europa reivindica como uno de los elementos centrales del ejercicio de los derechos y del poder la libertad. Y se asume, por ejemplo, en Francia, que cualquier intento coaligado de sujetos por pretender obtener condiciones contractuales no queridas por el otro individuo y obtenidas bajo la presión de la organización asociativa, hasta constituirían delito. El alcanzar condiciones contractuales bajo la presión de la asociación se asume como delito y la ley Le Chapelier justamente eso es lo que consigna. Esta ley que fue dictada inmediatamente después de la Revolución Francesa, y si no estoy equivocado, en 1791, determina que cualquier acto asociativo de los obreros es un delito y se proscriben inclusive de inicio hasta las organizaciones artesanales. Y en estas circunstancias, entonces, de proscripción, atraviesa buen tiempo la historia de la vida obrera, porque recién en Inglaterra, por ejemplo, en 1824, se dicta la ley Francis Place, que es la que admitiría o toleraría, dejaría sin efecto estas pretensiones proscriptivas de ilicitud que tenía el régimen asociativo para admitir que los trabajadores también tienen derecho a asociarse. Aquí ya comienzan a surgir estas primeras expresiones de admisión de que el derecho a la asociación es un derecho natural. Y finalmente, inclusive con una de las leyes también en Inglaterra de 1884, surge la posibilidad de la legalización o legitimación de los derechos obreros, de la asociación obrera. Por eso es que cuando se habla del desarrollo de la historia del movimiento sindical, se habla de una etapa de proscripción, que es la primera que he señalado, una etapa de tolerancia, en donde ya no se proscribe la asociación, pero tampoco se la legaliza, y finalmente aquella que es la de la legalización, en donde entonces la asociación sindical se convierte en un derecho. Actualmente, el derecho de sindicalización es un derecho humano consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es un derecho constitucional en la mayoría de países y en nuestro país también está debidamente protegido, sobre todo por convenios internacionales como el 087 que evidentemente ampara el derecho de asociación de los obreros en todo el mundo. Hasta ahí vamos a avanzar con esta conferencia. Nos vemos.
Desde el hondo crisol de la patria